¿Alguna vez has sentido que hay algo dentro de ti que prefieres ignorar? Tal vez impulsos o pensamientos que escondes, que tratas de callar y reprimir. Para Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, estos fragmentos ocultos son parte de lo que él llamaba la sombra. Pero, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, Jung no veía esta sombra como algo malo en sí mismo. Todo lo contrario, la consideraba una fuente potencial de poder y crecimiento personal. Carl Jung dedicó su vida a comprender los misterios de la mente humana y a explorar nuestras luchas internas. Sus teorías sobre el inconsciente y el yo han revolucionado la forma en que entendemos la psicología. Según Jung, cada uno de nosotros carga con una sombra, esa parte oculta de nuestra personalidad que hemos aprendido a negar o rechazar. Pero, lejos de ser solo un conjunto de aspectos negativos o dañinos, la sombra también contiene deseos, talentos y potenciales inexplorados. Hoy, vamos a sumergirnos en este fascinante concepto de la sombra, descubriendo cómo lo que reprimimos puede convertirse en nuestra mayor fortaleza. Aprenderemos a mirar dentro de nosotros mismos y a integrar esas partes que quizás hemos temido enfrentar. Después de todo, como dijo el propio Jung, no se llega a la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Para entender realmente el concepto de la sombra, tenemos que observar de cerca qué forma este lado oscuro de nuestra personalidad. En términos simples, la sombra se compone de todas aquellas partes de nosotros que hemos aprendido a reprimir, esconder o negar. Son los pensamientos que nos avergüenzan, las emociones que nos incomodan, los deseos que tememos. Jung creía que todos nacemos con una serie de potencialidades, pero que muchas de ellas quedan enterradas en nuestro inconsciente debido a las normas sociales, la cultura y las expectativas familiares. Imagina un momento en que sentiste celos, rabia o inseguridad. Tal vez una situación te hizo sentir que eras insuficiente o que querías algo que no podías tener. Esos sentimientos, que a menudo consideramos como negativos o inapropiados, son un reflejo directo de nuestra sombra. Desde muy jóvenes, aprendemos a esconder estas emociones, temiendo el rechazo o el juicio de los demás. Pensamos, no debería sentir esto, o no debería ser así. Pero en realidad, esas emociones forman una parte esencial de lo que somos. La sombra no solo incluye emociones oscuras o prohibidas, sino también potencialidades no desarrolladas. Muchas veces, debido a nuestras experiencias de vida, llegamos a reprimir habilidades o talentos. Por ejemplo, alguien que tiene un fuerte sentido de liderazgo, pero que creció en un ambiente donde el mandato era obedecer y nunca cuestionar, puede enterrar esa parte de sí mismo en la sombra. Y así, poco a poco, vamos acumulando aspectos de nosotros mismos que no reconocemos abiertamente. Sin embargo, ignorar esta sombra tiene un costo. Los aspectos reprimidos no desaparecen, simplemente se esconden y, con el tiempo, encuentran maneras indirectas de salir a la superficie. Pueden surgir en forma de conflictos internos, estrés, ansiedad o proyecciones en los demás. Cada vez que juzgamos a alguien con dureza, podríamos estar proyectando en esa persona algún aspecto de nuestra propia sombra. Este fenómeno de proyección es una de las formas más comunes en que nuestras partes ocultas se revelan. Así que, si hemos aprendido a ocultar nuestro lado oscuro por miedo o por vergüenza, ¿cómo podemos transformarlo en una fuerza positiva? Para ello, necesitamos primero entenderlo y aceptarlo. Solo entonces podremos redirigir esa energía hacia el crecimiento y la autorrealización. Si hemos aprendido a esconder nuestra sombra, ¿por qué es tan importante hacer el esfuerzo de integrarla? Carl Jung nos advierte que, al ignorar esta parte de nosotros, estamos permitiendo que influya en nuestra vida de formas que no comprendemos ni controlamos. La sombra se manifiesta en nuestros temores, inseguridades y comportamientos impulsivos, afectando nuestras relaciones, decisiones y bienestar emocional. Pero cuando la integramos, esa misma sombra se convierte en una fuente de fortaleza, ayudándonos a ser personas más auténticas y completas. Integrar la sombra implica aceptar todos los aspectos de nosotros mismos, incluso los que preferimos evitar. ¿Alguna vez has sentido que repites los mismos errores una y otra vez? Puede que el problema esté en un aspecto de tu sombra que aún no has reconocido.
Por ejemplo, alguien que continuamente enfrenta conflictos en sus relaciones podría estar proyectando en otros aspectos reprimidos de su personalidad, como la necesidad de validación o el miedo al rechazo. Al identificar y aceptar estos elementos, podemos romper esos ciclos repetitivos y construir relaciones más sanas. Pero los beneficios de integrar la sombra no se limitan solo a nuestras relaciones. También influyen en nuestra autoestima y autoconfianza. Cuando rechazamos partes de nosotros, estamos fragmentando nuestra identidad. Nos decimos a nosotros mismos, consciente o inconscientemente, que no somos lo suficientemente buenos o que tenemos que escondernos. En cambio, cuando abrazamos cada parte de nosotros, comenzamos a vivir con una sensación de integridad y equilibrio. Esto no significa que debamos actuar según todos nuestros impulsos, sino que aprendemos a reconocerlos, aceptarlos y manejarlos. Además, integrar la sombra puede ser clave para desbloquear talentos y potenciales inexplorados. Como mencionamos, muchas personas reprimen habilidades o deseos que sienten que no encajan con la imagen que otros tienen de ellos. Al explorar y aceptar estos aspectos, podemos descubrir facetas de nosotros que pueden llevarnos a nuevas oportunidades de crecimiento personal y profesional. Quizás esa misma rabia reprimida pueda ser canalizada en el liderazgo, o el deseo de confrontación en una habilidad para defender nuestras ideas. Así que, lejos de ser solo un ejercicio de introspección, el trabajo con la sombra es una herramienta poderosa de transformación personal. Nos permite enfrentar nuestras inseguridades y convertirlas en puntos de fortaleza. Como dijo Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Al abrazar nuestra sombra, estamos permitiendo que esas partes no reconocidas de nosotros mismos contribuyan a nuestra vida en lugar de sabotearla. Ahora que comprendemos la importancia de integrar la sombra, surge la pregunta, ¿cómo lo hacemos? Carl Jung sugiere un proceso que requiere autoconocimiento, aceptación y práctica consciente. Integrar la sombra no es una tarea sencilla, pero es un viaje transformador. A continuación, veremos 4 etapas clave para lograr esta integración. El primer paso es reconocer la existencia de nuestra sombra. Esto implica observar nuestros pensamientos, emociones y reacciones sin juzgarlos ni reprimirlos. Podemos comenzar prestando atención a momentos específicos en los que sentimos emociones intensas o incómodas, ira, celos, miedo, vergüenza. Estas emociones suelen ser un reflejo directo de aspectos ocultos de nuestra sombra. Un ejercicio útil es la escritura de un diario, donde anotemos lo que sentimos y pensemos, sin filtros. Al relatar nuestras experiencias con honestidad, comenzamos a descubrir patrones y facetas que habíamos ocultado incluso de nosotros mismos. Una vez que identificamos estos aspectos de nuestra sombra, el siguiente paso es aceptarlos sin juzgarlos. No es fácil admitir que tenemos pensamientos o impulsos que consideramos negativos, pero solo a través de la aceptación podemos integrarlos. La clave aquí es evitar la crítica. La sombra es parte de nosotros, y juzgarla solo lleva a más represión. Al aceptar cada emoción como válida, estamos dándole espacio en nuestra vida, permitiéndole existir en lugar de ignorarla. Jung nos recuerda que lo que resistes, persiste. Por lo tanto, la aceptación es un acto liberador que transforma nuestras sombras en aliados. El tercer paso consiste en un trabajo consciente para explorar y comprender nuestra sombra. Esto puede incluir técnicas como la terapia, el diálogo interno o incluso la visualización. Una técnica práctica es imaginar una conversación con esa parte de nosotros que rechazamos. ¿Qué nos diría si pudiera hablar? ¿Por qué existe en nosotros? Muchas veces, entender la motivación detrás de nuestras sombras nos da una perspectiva diferente y podemos verlas como partes legítimas de nuestra personalidad. Además, actividades creativas como el arte o la escritura pueden ser métodos efectivos para liberar esa energía reprimida de forma constructiva. Finalmente, el paso más profundo es transformar esa energía oculta en algo positivo. Esto significa encontrar formas en las que nuestra sombra puede contribuir a nuestro bienestar y crecimiento. Por ejemplo, si nuestra sombra contiene agresividad, podemos canalizar esa energía en actividades como el ejercicio, el arte o incluso en la asertividad en nuestras relaciones.
Al convertir nuestros impulsos reprimidos en acciones conscientes y creativas, estamos usando esa energía de manera constructiva. Jung nos anima a recordar que la sombra es parte de la personalidad y no se puede llegar a ser íntegro sin ella. Integrar nuestra sombra no significa ceder ante todos nuestros impulsos, sino aprender a escucharlos y a manejarlos. Así, en lugar de ser víctimas de nuestros deseos reprimidos, nos convertimos en personas que actúan con conciencia y control. Para entender el poder de la integración de la sombra, vale la pena ver cómo figuras influyentes han enfrentado su propio lado oscuro y lo han transformado en una fuente de fortaleza. Estos ejemplos nos muestran que la sombra no solo es un concepto teórico, sino una realidad que, al integrarse, puede llevarnos a nuevas alturas en nuestras vidas. Steve Jobs, cofundador de Apple, era conocido por su temperamento fuerte y exigente. Durante sus primeros años en la empresa, su ira y su perfeccionismo alienaron a muchos de sus compañeros de trabajo. Sin embargo, en lugar de ignorar estos aspectos, Jobs aprendió a usarlos como motivación. En lugar de reprimir su impulso de perfección y crítica, lo redirigió hacia la creación de productos innovadores y elegantes, manteniendo un estándar de calidad que revolucionó la tecnología. Al aceptar su perfeccionismo y canalizarlo positivamente, Jobs transformó su sombra en una fuerza creativa que impulsó a Apple al éxito. Oprah Winfrey, una de las personalidades más influyentes del mundo, sufrió una infancia marcada por la pobreza y el abuso. Durante años, reprimió el dolor y la vergüenza que sentía debido a esas experiencias. Sin embargo, al aceptar y hablar abiertamente sobre su pasado, Oprah integró su sombra. En lugar de permitir que sus traumas definieran su vida, usó su historia para conectar con millones de personas que también habían pasado por situaciones difíciles. Hoy en día, Oprah utiliza su plataforma para promover la curación emocional y el crecimiento personal, demostrando cómo aceptar y compartir nuestras sombras puede ser una fuente de fortaleza. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión debido a su lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Durante este tiempo, Mandela confrontó su propia sombra, su ira y resentimiento hacia aquellos que lo oprimieron. Al enfrentar estos sentimientos, en lugar de reprimirlos, Mandela encontró una manera de transformarlos en perdón y empatía. Al salir de prisión, en lugar de buscar venganza, usó su experiencia y su resiliencia para liderar un país dividido hacia la reconciliación. Mandela demostró que enfrentar nuestra sombra y transformarla en empatía y comprensión es un acto de profunda fortaleza. Estos ejemplos muestran que integrar la sombra no solo nos ayuda a sanar nuestras propias heridas, sino que también nos permite inspirar y guiar a otros. Cada uno de estos individuos, al aceptar sus sombras, encontró una fuente de poder que les permitió influir de forma positiva en el mundo. La sombra, al final, no es un enemigo, sino una parte de nosotros que puede enriquecer nuestra vida si sabemos cómo manejarla. Integrar la sombra puede ser una experiencia poderosa, pero también es un proceso delicado. Cuando abrimos la puerta a esos aspectos de nosotros que hemos mantenido reprimidos, puede ser abrumador y, a veces, incluso doloroso. Por eso, es importante tener ciertas precauciones en mente para que el proceso de integración sea seguro y beneficioso. El trabajo con la sombra puede traer a la superficie emociones intensas como la ira, el dolor o el resentimiento. Si no se realiza con el apoyo adecuado, estas emociones pueden tomar el control y llevarnos a actuar de manera impulsiva o destructiva. Por ejemplo, una persona que, al integrar su sombra, descubre resentimientos reprimidos hacia una figura de autoridad, podría sentir la tentación de expresar esta ira de forma no controlada, afectando sus relaciones o su entorno laboral. Es fundamental ser consciente de que la sombra es una parte sensible de nosotros y que debemos acercarnos a ella con respeto y responsabilidad. Para muchos, la ayuda de un terapeuta puede ser fundamental en este proceso. Los terapeutas están capacitados para acompañarnos mientras exploramos esas áreas de nosotros mismos que podrían ser difíciles de manejar solos. Un terapeuta o un mentor nos brinda una perspectiva externa y nos ayuda a procesar esas emociones de forma constructiva. Especialmente cuando enfrentamos experiencias traumáticas o dolorosas, contar con alguien que nos apoye es invaluable.
Jung mismo recomendaba el trabajo terapéutico como un medio seguro para explorar el inconsciente. Otro peligro de este proceso es la posibilidad de identificarnos demasiado con nuestra sombra. Al descubrir aspectos reprimidos, algunas personas pueden comenzar a justificarlos o a verlos como el verdadero yo, olvidando que la sombra es solo una parte de nuestra personalidad. La sombra tiene un propósito y una razón de existir, pero no debe dominar nuestra identidad. Por ejemplo, alguien que reconoce una tendencia agresiva en su sombra puede terminar creyendo que esta agresión es su única manera de protegerse o de ser fuerte. Integrar la sombra significa aceptarla, pero sin permitir que nos controle. Es importante recordar que integrar la sombra no es algo que se hace de la noche a la mañana. Este es un proceso gradual que lleva tiempo y requiere paciencia. Puede que descubramos aspectos de nuestra sombra que nos incomoden, y eso está bien. Al principio, es normal sentirse incómodo o confundido. Sin embargo, el progreso vendrá con la práctica y la constancia. Es mejor tomarlo como un viaje de autoexploración en lugar de una meta que alcanzar rápidamente. En conclusión, la integración de la sombra es una poderosa herramienta de autoconocimiento, pero también requiere precaución, paciencia y, en muchos casos, apoyo profesional. Al tomar estas precauciones, podemos asegurarnos de que el proceso nos lleve hacia un crecimiento auténtico y positivo, en lugar de exponernos a más conflictos o desarmonía interna. Llegar a aceptar e integrar nuestra sombra es uno de los actos más profundos de autoconocimiento y crecimiento personal. Al abrirnos a la totalidad de nuestra personalidad, tanto a la luz como a la oscuridad, nos volvemos más auténticos, completos y en paz con quienes somos realmente. La sombra, lejos de ser un enemigo, es una fuente de fortaleza, creatividad y sabiduría. Nos invita a reconocer todas las facetas de nuestra naturaleza humana, a abrazarlas y a aprender de ellas. Cuando integramos nuestra sombra, dejamos de vivir en conflicto interno. Nos liberamos de la necesidad de esconder partes de nosotros mismos o de proyectar nuestras inseguridades en los demás. En su lugar, logramos un estado de equilibrio en el que aceptamos nuestras limitaciones sin juzgarnos y aprovechamos nuestras cualidades sin presionarnos a ser perfectos. La integración de la sombra nos permite vivir con autenticidad, sabiendo que no tenemos que ser solo buenos o solo malos, sino simplemente humanos. Carl Jung nos enseñó que el verdadero poder personal no viene de reprimir nuestros impulsos, sino de comprenderlos y manejarlos. Al abrazar nuestra sombra, descubrimos que en ella hay una energía que, cuando se redirige positivamente, nos impulsa hacia nuestros objetivos, nos ayuda a establecer límites y nos permite actuar con convicción. En lugar de temer a nuestra oscuridad, aprendemos a valorarla como una parte esencial de nuestra existencia. Así que, si alguna vez te has sentido dividido o en conflicto contigo mismo, recuerda, la paz interior no se alcanza suprimiendo nuestros defectos, sino aceptándolos. Tu sombra es parte de ti, y al integrarla, puedes convertirla en una fuente de poder, claridad y autoaceptación. Como dijo Jung, uno no alcanza la iluminación al imaginar figuras de luz, sino al hacer consciente la oscuridad. ¿Te has preguntado alguna vez qué partes de ti están escondidas en tu sombra? Ahora que has aprendido sobre este poderoso concepto, te invito a reflexionar, ¿qué aspecto de ti mismo te has negado a ver? ¿Qué emociones has reprimido? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y comparte cómo has comenzado a explorar tu sombra. Recuerda, este es un viaje de autoconocimiento y aunque puede ser desafiante, también es increíblemente transformador. Al aceptar cada parte de ti, estás tomando un paso hacia la autenticidad y el poder personal. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la mente y el alma. No olvides suscribirte para más contenido sobre desarrollo personal y autoconocimiento. Gracias por quedarte hasta el final de este video y por acompañarnos en este viaje de autoconocimiento y reflexión. Sabemos que explorar la sombra puede ser desafiante y valoramos tu tiempo y apertura para aprender sobre estos temas profundos. Esperamos que esta información te haya inspirado a mirar dentro de ti mismo con más compasión y curiosidad. Recuerda que cada paso que das hacia el autoconocimiento es un acto de valentía. Nos encantaría leer tus reflexiones y saber cómo te ha impactado este contenido.
Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de futuros videos. Gracias de nuevo por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo video.